Amén. Gloria sea nuestro Dios en este día, en esta tarde. Amados amigos, amados hermanos, ¿sabía usted que la Navidad no es comer? La Navidad no es darse regalos. La Navidad no es luces encendidas. La Navidad no es un árbol. La Navidad no es celebridades y festejos y fiestas sin ningún propósito alguno. La Navidad es Jesús. No te vayas, quédate con nosotros, que ya el programa escrito está al aire. Así es que sabemos que Dios nos va a bendecir en el día de hoy a través de su palabra. Bienvenidos al programa Escrito está. Así es que aquí estamos nuevamente. Le damos gracias a Dios por la bendición de poder estar frente a cada uno de ustedes nuevamente. Permítame presentarme con cada uno de ustedes por si alguien es nuevo, ha llegado por primera vez a este canal a mirar estos videos. Mi nombre es Gabriel Degante y este es el programa Escrito está, el programa donde escudriñamos los fundamentos bíblicos de la palabra. Es nuestro deseo, es nuestra inquietud que usted pueda conocer las verdades de las Escrituras a través de lo que nosotros tratamos de explicar acá en este programa. Así es que invite a alguien a mirarnos, invite a alguien a quedarse con nosotros, comparta esta transmisión, este video con alguien para que todo el mundo sepa que ya estamos al aire y que hoy venimos con un tema muy especial. Hoy venimos con algo muy importante. Como ya usted vio al principio, vamos a estar hablando algo relacionado con la Navidad. Ahora, quiero ser bien enfático y bien claro en esto. No estoy hablando de la Navidad como el mundo la conoce en el día de hoy. Quiero hablar de la Navidad en el aspecto de el nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque Navidad es Cristo, Navidad es Jesús. Entonces quiero empezar desde ahí, desde ese punto de partida. Amigos y hermanos que nos miran, quiero que ustedes sepan que aquí no venimos a promover una falsa Navidad, ni venimos a promover arbolitos de Navidad, ni a Santa Claus, ni a nada de eso. Aquí venimos a promover a Jesucristo. Así es que el tema del día de hoy, como apareció ahí en su pantalla, he aquí que la Virgen concebirá. Vamos a estudiar a profundidad los textos bíblicos que nos hablan acerca del nacimiento de Jesús. Acerca del nacimiento de Jesús. Y ya al final pues vamos a hablar a un aspecto muy importante, pero no quiero que se desanime, porque queremos ver este tema sobre el nacimiento de Jesús y primordialmente las profecías que abarcan este momento histórico, este momento tan importante, ya que en estos tiempos muchas personas se dedican a celebrar Navidad y desafortunadamente no entienden la realidad o el trasfondo de lo que quizás ellos están celebrando, y entonces queremos traer un poco de luz acerca de lo que sería entonces una verdadera Navidad. ¿Qué es una verdadera Navidad? Y para nosotros poder hablar de eso tenemos que hablar entonces de lo que la Escritura dice acerca del nacimiento de Jesús, más específicamente en las profecías bíblicas, y más adelante en los próximos estudios queremos sí hablar bien ya del nacimiento de Jesús. Pero hoy vamos a enfocarnos en he aquí que la Virgen concebirá. He aquí que la Virgen concebirá. Ese es el tema del día de hoy. Así es que abra su Biblia, prepare su corazón, prepare su mente, porque yo sé que vamos a estar aprendiendo. ¿A dónde vamos a ir desde el principio? Desde el principio, desde ahora. Permítame llevarlo a la Biblia, por favor, acompáñeme. Si tiene una Biblia ahí o si no tiene, ¿verdad? Pues le pido que preste atención con mucho cuidado, porque queremos llevarlo a la Biblia
al libro de Génesis capítulo 3 y el versículo 15. Cuando hablamos de que la Virgen concebirá, o sea, de esto es una profecía, lo que estamos hablando es una profecía que vamos a ver aquí más adelante en el libro de Isaías, pero quiero llevarlo a donde origina el hecho de que una virgen tiene que concebir y dar a luz, porque hay un plan trazado. Hay una meta, un objetivo bien claro de parte de Dios sobre el por qué nace Jesús. ¿Por qué tiene que nacer Jesús? ¿Por qué hace ya más de 2000 años nace Jesús en un pequeño pueblo llamado Belén? ¿Y cuál es la importancia de eso? ¿Cuál era el plan que Dios había trazado? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan trascendiente el hecho de que Jesús tenía que venir a nacer? Y lo vamos a encontrar en su primera instancia en el libro de Génesis, el capítulo 3 y el versículo 15. Aquí la escritura nos dice, y está escrito así, escrito está: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí estamos viendo la primera promesa de un nacido de la simiente de la mujer que va entonces a herir. Cuando entramos al contexto del capítulo 3 de Génesis, nos damos cuenta que aquí se está hablando de la caída del hombre, cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, y entonces por la desobediencia y por el pecado hay unas consecuencias a sus hechos, a sus actos. Entonces Dios, una de las consecuencias aquí es que ya ellos no van a poder tener una comunión continua con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado los ha separado de Dios. Pero Dios le dice: pero yo te voy a dar una promesa, o te voy a prometer algo en este momento, que voy a poner enemistad entre la simiente. Aquí le está hablando a la víbora, que en su simbolismo está hablándole a Satanás. Le dice: voy a poner una enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente tuya. Y después Dios le dice: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y cuando habla de herir en la cabeza, ahí está dando una profecía mesiánica, o sea, del Mesías prometido. Es la primera profecía mesiánica que vamos a encontrar, donde Dios hace la promesa de que la simiente de la mujer va a golpear a Satanás en la cabeza, o sea, lo va a herir, pero Satanás a la misma vez también le va a herir en el calcañar para tratar de hacerlo caer. Entonces, eso es muy importante que entendamos, porque desde ese tiempo, desde el Génesis, hay entonces, o había esa promesa de una redención, de un hijo, de que de la simiente de la mujer iba a nacer alguien. Y eso es bien importante que lo sepamos, para cuando nosotros llegamos al momento donde el Señor Jesucristo nace, sepamos que Jesús es el cumplimiento de esa promesa de Génesis 3:15 de parte de Dios, de mandar de la simiente de la mujer a alguien que hiera en la cabeza a Satanás. Y ese fue Jesús. Así es que muy pendientes a esto, porque vamos aquí a seguir una línea como de tiempo, de eventos importantes, para que en el próximo estudio podamos ver entonces el cumplimiento completo de todas estas profecías que se están dando aquí. Ya vimos la primera, estamos en Génesis 3:15, que el Mesías o la simiente de la mujer, ¿verdad? Que la mujer iba a tener una simiente, o sea, un hijo nacido que iba a herir a Satanás en la cabeza. Entonces eso es vital, eso es muy importante. Después, en la escritura, vamos a lo que el título del programa nos habla hoy. He aquí que la mujer concebirá, una virgen, concebirá. Entonces eso nosotros vamos a encontrarlo en el capítulo 7 y versículo 14 del libro de Isaías. Isaías capítulo 7 y versículo 14 nos habla de algo muy importante, que es
básicamente el título de nuestro programa el día de hoy. Si esto le está sonando interesante, yo le invito a que nos deje un fuerte like y que, ¿verdad?, en estos momentos comparta con sus seres queridos o sus amigos para que podamos darle este conocimiento a alguien más en el día de hoy también. Fíjese qué es lo que nos dice Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, escrito está, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Este versículo es muy interesante cuando estamos hablando de las profecías sobre el advenimiento o la venida de la promesa de que un hijo iba a venir, que un hijo iba a nacer. Es muy importante porque el profeta Isaías aquí nos está hablando de que ese hijo nacería de una virgen, aunque en el contexto del capítulo 7 de Isaías se está hablando aquí claramente de una palabra para el rey Acaz, pero ya en el contexto profético, ¿verdad?, que mirando hacia los eventos del futuro, claramente este versículo nos está hablando acerca de que Dios iba a escoger o Dios iba a poner en el camino a una virgen para que concibiera. Entonces, esto es muy importante porque cuando nosotros lleguemos al cumplimiento de las profecías, debemos de encontrar a una mujer virgen que dé a luz a la simiente, ¿verdad? Como lo veíamos en Génesis 3:15, que dé luz a esta simiente, o sea, su simiente, a la simiente de la mujer. Y es muy importante que renotemos mujer, y aquí Isaías capítulo 7, versículo 14, una virgen. Entonces, cuando hablamos de que fuera una virgen, nos vamos a dar cuenta que esto es clave, porque lo que se busca o lo que Dios estaba buscando era un nacimiento puro, un nacimiento directo, implantados del Espíritu Santo sobre una mujer. Entonces era muy importante que la mujer que iba a dar a luz a ese Mesías fuera una virgen. Y el versículo 14 también nos habla de el nombre, nos dice, y llamará su nombre Emmanuel. Ok, hablará su nombre Emmanuel. Cuando hablamos aquí en este versículo de Emmanuel, estamos hablando de que en su definición nos habla de Dios con nosotros. Dios con nosotros. Se cumple aquí lo que más adelante vamos a encontrar en la Escritura cuando Dios dice, ahora yo estoy en medio de vosotros. Se cumple Hebreos capítulo 1, donde la Escritura dice que por mucho tiempo, estoy parafraseando, por mucho tiempo Dios habló a los hombres directamente, habló a los hombres por ángeles, habló a los hombres por profetas, pero que en estos días, dice el escritor de Hebreos, Él nos ha hablado a través de su Hijo. Entonces ese es Emmanuel, ese es el Dios con nosotros, el Dios que se relaciona directamente con nosotros. ¿Y quién es ese Emmanuel? Pues vamos a ver que es Jesús, es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Juan 3:16 nos dice que Dios nos amó tanto que Él envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es Dios con nosotros. Y eso lo vio el profeta Isaías en Isaías 7:14, donde, para recapitular, ¿verdad?, el Señor le dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. Esa hará la señal. Fíjese, eso es clave también, es importante que lo miremos porque es una señal. El Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces ya Isaías nos provee de otra señal. Entonces, si podríamos ir enumerándolas, ya podríamos tener la de Génesis 3:15,
como la señal número 1 y las dos señales de Isaías 7:14 como la segunda y la tercera señal, que para recapitular nuevamente, ¿verdad? Génesis 3:15 nos habla que esa promesa o ese prometido de parte de Dios nacería de la simiente de la mujer. Isaías 7:14 nos dice que sería nacido de una virgen, y también Isaías 7:14 nos dice que sería llamado su nombre Emmanuel. Entonces ya tenemos tres pistas de lo que la profecía habla acerca del nacimiento del Mesías. Y quiero ser bien enfático en el hecho de que estoy hablando del nacimiento. Ahora, para no, ¿verdad? Para no perdernos, ya que si bien creo que la Biblia de estudio de profecía nos da cerca de 125 profecías acerca del Mesías en general, ¿ok? Del Mesías en general, en su primera venida. Solamente 125 profecías, temas como su deidad, su obediencia, su rechazo, su soberanía, su reinado, su sacrificio, el ministerio, muchos aspectos, pero en este caso, en este estudio de hoy, estamos hablando solamente del nacimiento, Entonces, si usted está interesado en posiblemente ver esa lista de 125 profecías y cumplimientos, usted me puede mandar un correo electrónico, en la descripción está, y yo le puedo mandar el documento donde nos muestra las 125 profecías sobre todo lo concerniente a la primera venida del Mesías. Pero nuevamente, como ya recalco, ¿verdad? Aquí estamos hablando solamente de las profecías sobre el nacimiento. Y ya llevamos tres: la simiente de la mujer, nacido de una virgen, y que sería llamado Emmanuel. Continuamos entonces. El libro de Jeremías, el capítulo 31 del libro de Jeremías y el versículo 15. Jeremías 31:15, escrito está: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Esta profecía, aunque usted se da cuenta que aquí menciona a Raquel, ¿verdad? Raquel, la esposa de Jacob, allá en el Génesis, nos vamos a dar cuenta que aquí esta profecía está haciendo alusión a esa matanza de niños en el tiempo de Jesús, Entonces, esto es importante porque en el próximo estudio, cuando vayamos al cumplimiento de todas estas profecías, pues usted se va a dar cuenta que llega un momento en la historia, después de que Jesús nace, de que el rey manda a eliminar a todos los niños. Y fíjese, esto está profetizado. Aquí dice: Raquel llora, ¿verdad? Fue oído en Rama el lloro de Raquel, un lloro amargo, ¿verdad? Y no quiso ser consolada a causa de sus hijos. ¿Por qué? Porque los hijos que fueron asesinados y muertos por el rey fueron los hijos de Israel. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Aquí vemos otra clave importante sobre el nacimiento de Jesús, que después de su nacimiento iba a ser marcada la historia con esta matanza terrible que hubo de niños. Entonces también, ¿cuál es otra profecía importante sobre el nacimiento del Mesías? Otra profecía importante nosotros la vamos a encontrar en el libro de Oseas, y el capítulo 11, ¿ok? Oseas capítulo 11, el versículo 1. Oseas capítulo 11 y el versículo 1. Por favor, usted ponga cuidado o anote estos versículos porque le van a ayudar mucho a entender cuando usted lea, por ejemplo, Mateo capítulo 1 y 2 o Marcos o Lucas sobre el nacimiento de Jesús. Cuando usted lea algunas de esas cosas, estas profecías que estamos mencionando aquí, le van a ayudar a entender mucho de por qué sucedieron algunas cosas. Y todo es porque, mire, Dios tiene todo bajo control. Lo que Dios habló en la antigüedad se cumplió al pie
de la letra. Entonces sabemos que Dios está en control. Esto es Dios obrando de manera sobrenatural, especial, muy especial. Oseas 11:1, escrito está: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1, lo voy a repetir: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Esto es importante, ¿por qué? Porque vamos a ver también en su cumplimiento que Jesús, ¿verdad? Quizás usted conoce toda la historia, y qué bueno, porque no tenemos que ir al contexto bíblico del cumplimiento hoy mismo. Esto hace alusión, esta profecía de Oseas 11:1 hace alusión a la huida de Jesús como un niño hacia Egipto. Si usted se acordará, ¿verdad? Después de esa proclamación de la matanza de los niños en todo Israel, entonces el ángel le habla a José y le dice: tienes que ir, tienes que escaparte, vete para Egipto. Entonces el Señor Jesús es llevado a Egipto como un niño, y también ese mismo versículo nos dice: de Egipto llamé a mi hijo. Que quiere decir que ese mismo versículo hace alusión al hecho de que Jesús regresa a su tierra en su debido tiempo, y entonces ahí es donde se va cumpliendo la profecía bíblica sobre su vida. Entonces ya llevamos, fíjese, ya llevamos 4, 5, 6 claves de la profecía, y nos falta una muy importante, nos falta una súper importante que usted no se puede perder. Así es que si usted está encontrando valor en el contenido de este video, por favor ayúdenos a compartir, dele una manita para arriba, un like, ¿verdad? Para que podamos seguir llegando a más personas. Recapitulamos, ¿cuáles algunas de las pistas sobre el nacimiento del Mesías? Nacido de la simiente de la mujer, nacido de una virgen, llamado Emmanuel. Habría una matanza en el tiempo de su nacimiento, iba a salir a Egipto y después iba a regresar de Egipto. Número 7, sobre el nacimiento del Mesías prometido, el libro de Miqueas. El libro de Miqueas, busque por ahí el libro de Miqueas capítulo 5 y versículo 2 más específicamente. Libro de Miqueas, capítulo 5 y el versículo 2. Escrito está: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta profecía es muy importante, porque aquí ya el Señor, a través de la profecía, nos está dando el lugar específico donde debería de nacer el Mesías. Lo voy a leer nuevamente. Pero tú, Belén Éfrata. Cuando habla de Éfrata, está hablando de esa región donde se situaba Belén. Y por regalo de Dios, porque no es una coincidencia, ¿verdad? Por plan de Dios, digámoslo, esa región de Éfrata era la región donde se apacentaban las ovejas. Era esa región ganadera del país en donde tenía que nacer el Mesías, ya que era una región muy pequeña pero vasta en pastos. Por eso es que dice: pero tú, Belén, pequeña para estar entre las familias de Judá. Pareciera que las personas de Belén no eran personas muy elocuentes ni de mucha elevancia, entonces no se veía como que algo interesante se debería de producir desde Belén, pero el Señor dice: de ti me saldrá el que será Señor en Israel. O sea, de ti saldrá el pastor de los pastores, ¿verdad? Ese pastor que apacentará las ovejas, nace en el lugar donde se crían las ovejas, donde se cuida de las ovejas, y él mismo se convierte en el pastor de las ovejas, no solamente de su círculo, sino del pastor de miles de ovejas y Señor de ellas, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, este versículo es muy clave porque nuevamente
nos habla del lugar del nacimiento del Mesías, que sería entonces en Belén. Y esas son 7 pistas o claves acerca del nacimiento del Mesías, ¿verdad? Ya profetizado, como usted lo está viendo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, como nosotros lo conocemos, o como lo conocen los judíos, la ley y los profetas. Quiere decir que estas profecías, ¿verdad?, cuando se estudian a profundidad, cuando llevamos, ¿verdad?, digámoslo así, las miramos bajo una lupa, nos damos cuenta que el cumplimiento de ellas las tiene Jesús. Y la próxima semana, en el próximo estudio, si así Dios nos permite, queremos traer un estudio profundo acerca de lo que es el nacimiento. Pero yo quiero que usted se acuerde de estas profecías sobre el nacimiento. Y voy a dar un corto repaso, porque sé que por lo regular al final llegan algunas otras personas, ¿verdad? Y quizás se pierden parte del contenido. Pero si usted quiere entender más a profundidad, pues regrese el video y vaya al principio y puede, ¿verdad?, ver un poco más. Mire, he aquí que la Virgen concebirá. Ese es el tema del día de hoy. La Virgen concebirá. Primero que nada, Dios da la promesa en Génesis 3:15 que el Mesías Salvador nacería de la simiente de la mujer. Segundo lugar, Isaías 7:14 nos dice que sería nacido de una virgen. Tercer lugar, Isaías 7:14 nuevamente nos habla de que sería llamado Emmanuel. Cuarto lugar, nos dice que en Jeremías 31:15 que en su tiempo, después de su nacimiento, habría una matanza de niños. Después, en Oseas 11:1, nos da la quinta pista y nos da una alusión a la huida de Jesús a Egipto. Y la pista número 6, igual en Oseas 11:1, nos habla de que regresaría de Egipto. Y después en Miqueas capítulo 5, versículo 2, nos habla de un nacimiento en Belén. ¿Qué es lo que la Biblia no menciona? La fecha. La fecha. La Biblia no menciona la fecha del nacimiento y tampoco lo menciona en los evangelios. Entonces, cuando hablamos de que he aquí que la Virgen concebirá, Dios se reserva la fecha y el tiempo específico, ¿verdad?, dónde o cuándo nació el Mesías. Aunque algunos creen que fue, aunque el mundo secular celebra, ¿verdad?, durante este tiempo de los finales días de diciembre, lo que se conoce hoy día como la Navidad, que no es nada más que nacimiento, ¿verdad? Eso es lo que significa nacimiento. En sí, no sabemos la fecha. ¿Por qué? Porque Dios no dijo cuándo, y cuando nació Jesús, ¿verdad?, no se tomó un registro exacto, clave de cuándo fue el momento que nació el Señor, y posiblemente eso es algo que podamos tocar más adelante en nuestros programas. Pero por el día de hoy quiero enfatizar en este hecho de que he aquí que la Virgen concebirá. Había una promesa de parte de Dios, y la vamos a ver la próxima semana sobre cómo se cumple esa promesa, y vamos a hablar bien específicamente sobre esto de que la Virgen va a concebir, qué es lo que sucede y cuál es el efecto, mayor que eso, cuál es el efecto para mí, para usted, qué es lo que me da a mí el hecho de que hubiera un nacimiento virginal, ¿verdad?, donde esta mujer no hubiese tenido ninguna interacción con ningún tipo de hombre, y cómo es que esto llega a ser y cómo es el evento más grande de la historia. Así es que le espero la próxima semana, esperando en Dios, pero estas son las claves o las profecías, ¿verdad?, de un nacimiento de un Mesías, de un Salvador. Cuando hablamos de Mesías, si le añado un poquito más, cuando hablamos de Mesías, estamos hablando de un ungido, ¿verdad?, de un ungido, de un Cristo. Mesías es ungido para el hebreo, el Cristo es ungido para el
griego. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por acompañarme el día de hoy en este programa especial. Estamos tratando de poner adelante una serie de 3 programas especiales que hablen acerca de el nacimiento de Jesús y tratar de traer luz acerca de el nacimiento de Jesús. No solamente de lo que es la Navidad, pero yo quiero decirle bien claro específicamente que la Navidad es Cristo. La Navidad es Cristo y cada uno de nosotros debemos de experimentar una Navidad, un nacimiento de Cristo en nuestros corazones, no solamente durante estos tiempos, sino durante todo el tiempo cuando Dios nos dé la oportunidad de conocer a Jesús, que nosotros así lo hagamos. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias nuevamente por estarnos acompañando y si Dios permite será hasta la próxima semana. Bendiciones para cada uno de ustedes.